Quiero hacer 3 ejercicios de la sección 14.3, que es hasta donde habían trabajado las chicas, algunos ejercicios de la 14.4 y algunos ejercicios de la 14.5. Varios, ¿no? Este, así que vamos a tratar de hacerlo con un buen ritmo. No es como estar en una clase que uno puede dejar que se piense. Quiero ir avanzando y en todo caso, por supuesto, todo lo que les resulte de inquietud y que me lo quieran preguntar, es el momento, ¿no? La idea es que entonces el viernes las chicas en la clase puedan realizar derivadas direccionales y en todo caso quede el lunes, que nos conectamos virtual en la clase, quede también como para rellenar algo que no se pudo dar ese día viernes o para una gran clase de consulta sobre lo que necesiten. Esa es la idea. Y a la vez no quiero que esta clase lleve más de 2 horas, ¿no? Si no sería como demasiado aburrida de práctica y bueno, no era la idea conectarnos tanto. Bueno, ahí voy a compartir, lo grabo también. Empecé a usar esta, no sé si ustedes la conocen, capaz que sí, soy yo la que no la conocía, una, como es, una pizarrita distinta, eh, bastante bien. No me resultó incómoda, así que esta es la segunda vez que la uso y después, bueno, guardo el PDF y se los comparto, ¿no? Lo que se genere se los comparto. Bueno, y empezamos. Recording in Vamos progress. a desarrollar en principio, son 4 páginas las que tengo propuestas de un salpicadito de ejercicios, algunos son bastante más rápidos de realizar que otros, así que bueno, vamos arrancando. Sección 14.3. La sección 14.3 se trabaja todo lo que es derivadas parciales, derivadas de segundo orden y el teorema de Clairaut, ¿no? Un poco todo eso es lo que se trabaja en esa parte. Habían realizado algunos ejercicios. Yo lo que hago es tomar la posta de los propuestos que quedaban, seleccioné 3. Uno de ellos dice lo siguiente. Les dicen que hay una función f cuyas derivadas parciales son estas. La derivada parcial de f con respecto a x es x más 4y. La derivada parcial de f con respecto a y es x, perdón, es 3x menos y. Dice, ¿debe creerlo? Entonces, cuando uno se encuentra con una cuestión como esa, en general, ¿qué es lo primero que se les puede ocurrir realizar? Porque algunos a lo mejor ya empezaron a trabajar con estos ejercicios y para algunos esto es ir para atrás, para otros ni siquiera lo consideraron, pero digo, en principio, ¿qué se me puede ocurrir a mí hacer para empezar a dar solución a esta pregunta? Digo, ¿estará bien? ¿Existirá una función que tenga esas derivadas parciales? Sería integrarlo por cada una de las variables a Sí. cada una de las derivadas y ver si es la misma, si es el mismo resultado, si las integrales son las mismas. Claro, en realidad esa es como una primera forma de pensar, que es la clásica, que está bien, digamos, es lo primero que se me ocurre. Decir, bueno, si hay una función cuya derivada parcial con respecto a x es x más 4y, lo primero que se me ocurre es pensar en 2 más 4x por y más una constante arbitraria, ¿no es cierto? Eso es lo que sería. Pero esa constante arbitraria debería ser una función que depende de y. Y bueno, y a lo mejor uno quiere hacer lo mismo con la derivada parcial con respecto a y, integrarla para ver cómo quedaría con respecto a y. Y digo, no es que está mal el camino, que no está mal pensarlo así. Lo que pasa es que hay algo que no va a funcionar. Fíjense, por ejemplo, si yo digo, la función f que estoy buscando seguro tiene que tener mínimo esa característica. Si esta es mi propuesta, a la vez sé que cuando yo la derive parcialmente con respecto a y, me tiene que dar esto, 3x menos y. Entonces digo, bueno, a ver qué pasa. Si yo parcialmente con respecto a y, queda algo como, derivo esto con respecto a y, me queda 4x más c' de y.
que ser igual a esto que yo supuestamente tengo que verificar. Pero si escribo eso, resulta que C' de I tiene que ser igual a menos I, y este 3x con este 4x me queda un menos x acá. Y esto no está bien. De I no me puede quedar algo, porque se supone que la C es una función que depende solo de la I. Y si yo quiero integrar esto, la x va a estar dando vueltas. ¿Está bien? ¿Se entendió el proceso? Integro Sí, la sí. derivada parcial de f con respecto a x y digo, le tengo que sumar una constante arbitraria. Pero para mí, en ese mundo, una constante arbitraria es cualquier cosa que dependa de la i. No es solo una constante numérica. Puede ser algo que dependa de i, pero es que dependa de i. Es de Profe, i. una pregunta. En toda función integral variable, el término independiente va a depender siempre de I, la constante. No, no, no es que va a depender siempre de i, no. Acá la idea fue considerar esta primera derivada parcial, la derivada parcial de f con respecto a x. Entonces vos me propusiste que estuvo muy bien, integro, pero integro con respecto a x. Si Claro, estoy integrando con respecto a x, digo, cualquier cosa que dependa de la y, yo lo puedo considerar como bien. Si hubiese empezado al revés, hubiese tenido que empezar diferente. Al revés, ¿qué significaba? Empiezo por acá. La derivada parcial de f con respecto a y es 3x menos y. Con respecto a y. Y si la sí, integro con respecto a y, en ese caso, sumar una constante arbitraria sería sumar algo que dependa de la x. entiendo. ¿Está bien? Entonces, dependiendo de cosas. Bueno, resulta que cuando llego a esto digo, no puede pasar que si estoy considerando que la función c tiene que ser una función de una variable sola, que su derivada parezca la x. Esto es un absurdo. No puede pasar. Entonces, como que digo, y ante esta situación, digo, no, no le debo creer a que estas derivadas parciales, eh, que existe una función donde esas sean sus derivadas parciales. Ahí hay algo que no está bien. Entonces, digo, bueno, no existe esa tal. Este sería un buen camino, pero no sé si es el mejor. ¿Por qué? Porque acuérdense que existe. ¿Qué me dice? Que si tengo segundas derivadas parciales continuas, ellas deberían ser iguales entre sí. Las segundas derivadas parciales, esas cruzadas, digo, ¿no? Entonces digo, bueno, si existe esta función, resulta, y acá digo, esto será otra forma de resolver el ejercicio. Digo, bueno, si yo calculo la derivada parcial con respecto a y, de quien ya era la derivada parcial con respecto a x, ¿cuánto me da? 4. 4. Ahora digo, bueno, voy a la derivada parcial de f con respecto a y la derivo con respecto a x. ¿Cuánto? 3. 3. Y digo, wow, recontra continuas, son constantes, ambas continuas, esta, continuas, pero no son iguales. Y x. Existe esa tal función. Porque de existir estaría cayendo en algo que es contradictorio con el teorema de Claro. Evita meterme en este camino de buscar una integral con respecto a una variable. Digo, el primero, no digo que esté mal, pero es en general en el cual se terminan como mareando porque no hacen lo que yo escribí. Tratan de a la derivada parcial de f con respecto a x, la integran con respecto a x y hacen lo mismo con esta al hacerlo con respecto a y. Y cuando tienen esos dos resultados, entonces, si seguían este camino que es el que yo les proponía, no estaba mal. Pero me parece que esta forma, ¿está bien? Sigo. Dice el ejercicio 95.
el elipsoide tal intersecta el plano y igual a 2 en una elipse. Bueno, lo puedo imaginar. Encuentre las ecuaciones paramétricas de la tangente a esa elipse en el punto 1, 2, 2. Punto 1, 2, 2 es un punto de esta elipsoide. Uno lo que hace es verificar por las dudas a ver si no hay algún tipo de error. Y la cosa sí, ¿no? Si yo reemplazo la X por 1, la Y por 2, la Z por 2, la cuenta da 16. El punto está en esa elipsoide completa y que se supone que estaría también en la intersección de 2 porque, bueno, su coordenada ahí es 2. Entonces, digo, yo lo que voy a hacer en mi carpeta es la grafoide lo más aceptablemente posible, ¿no? Busco los puntos de intersección con el eje X, con el eje Y, puntos de intersección que son simples. Busco el plano igual 2. Digo, ahí estoy mirando. La estoy mirando a la elipse intersección. Que como estoy acá con el GeoGebra, voy a aprovechar para marcarla aún más. Entre ese plano y la elipsoide. Bueno, ahí está. Y em, voy a marcar el punto. El 1, 2, 2. Ahí está el punto. Vamos a poner el color negrito. Así se ve mejor. Ahí está el punto. ¿Mm? No me hubiese salido así en la carpeta, pero bueno, es la idea que tengo. ¿Qué tengo que hacer? Buscar la recta tangente a esta curva en este punto. ¿Qué hago? ¿Cuál puede ser una opción? Dice que tengo que dar la recta tangente en forma paramétrica. Bueno, primero busco una forma de encontrar la recta. Después, eh, ecuaciones paramétricas de esa recta. Pero primero quiero saber quién es. Yo, claro, Y es la derivada parcial respecto de I del, ¿cómo es? De la función de la elipse en ese punto. claro, no está mal, no está mal. Lo que pasa es que después tengo que pensar que estoy en el espacio, ¿no? Yo la voy a marcar para mirarla, nada más, y no le voy a dar bolilla a lo que me esté diciendo GeoGebra en la ecuación, ¿no? Voy a hacer la intersección, no, ¿qué intersección? La recta tangente en este punto a esta curva. La gráfica la tengo, que la podríamos haber hecho también nosotros a mano, ¿no? Estaba. Ah, O sea que la idea sería que yo estoy parada en el 1, 2, bueno, no sé si justo quedó muy bien eso. Este puntito, vengo acá, sería este, ¿no? Este sería el puntito. Sobre el plano que tengo acá, que es el plano y igual 2, esta recta sería la recta tangente a esta curva. Fantástico. Ahora, completa, ella no puede ser vista como la gráfica de ninguna función, ¿no es cierto? Entonces, lo que sí podría es considerar solo el pedacito de curva que está por arriba de lo que sería algo así, ¿no? Este pedacito de curva, así. No se ve nada. Vamos a poner la naranja. Acá. Este pedacito de curva, así. Y entonces, a ver si puedo. em, Aquí no puedo, esperen. Voy a hacer algo. Screen, screen. Ábrete screen.
Bueno. Y ahora quiero hacer y la llevo. Acá. Em, Peque, peque. Vete para acá. Bueno, la dejo ahí. Bueno, digo, ¿por qué no pensar en tratar de usar, listo, que era la segunda vez. Dios mío, ya te dejé ahí. Bueno, y ahora ya está. Listo. Ah, ahí va. Vengo por acá. Ya sé. Bueno, paciencia. Ahí va, ahora está. Bueno, decía, esta la puedo pensar como el despeje de Z, en realidad no la curva naranja, todo el casquetito superior de toda la elipsoide, la puedo pensar como el despeje de Z, 16, menos 4x cuadrado, menos 2y cuadrado. Esto es el casquetito de arriba, ¿no? De la cual, cuando yo lo intersecto con y igual a 2, lo que me queda es el dibujo de... ¿Se entiende? Es todo el casquete de arriba del elipsoide, lo intersecto con el plano y igual a 2 y me queda el dibujo de la curva. Y bueno, esta recta tangente la puedo pensar como sobre ese plano, como decías por ahí, Gregorio, creo, era, no sé si era, em, puedo calcularla a la recta tangente de la forma que yo conozco, ¿no? ¿Yo qué es lo que voy a hacer? Voy a calcular la derivada parcial de x, porque en ese caso es y, quien se mantiene fija, ¿eh? En el par que me interesa, que en el par sería el 1, 2, porque si bien este punto está fija, considerando a z en función de x y y, el par en el cual la voy a calcular es en el 1, 2. Y después, ¿qué es lo que voy a hacer? A la recta la voy a calcular como z, la recta en el 1, 2, la función en el 1, 2 va a ser este 2, la tercera coordenada, por x menos 1. Eso, acompañándolo con y igual a, es la recta tangente. Esto que está acá. ¿Qué necesito? Entonces, para eso necesito encontrar la derivada de z con respecto a x. Es zx, derivo esto, 1 sobre 2, la raíz de 10 menos 4, x cuadrado menos 2y cuadrado, por la derivada de lo de adentro con respecto a x. Y la derivada de lo de adentro con respecto a x es menos 8x. Derivo esto. Simplifico un poco, me quedará acá 1, acá 4, y después lo que hago es calcular esta derivada en el 1, 2. Esto será u menos 4 sobre la raíz de 16 menos, reemplazo la x por 1, me queda menos 4, menos, cuando reemplazo la y por 2, 4 por 2, 8, 16 menos 12, 4, la raíz de 4 es 2, menos 4 sobre 2,
menos 2. O sea que esto, que fue una cuenta que necesitaba hacer para completar esta parte, ahora digo es z igual a 2 más, bueno, menos 2 menos 2 por x menos 1 y igual 2. Esta es la recta. Z igual a 2 menos 2 por x menos 1. Lo que hice fue escribir la ecuación clásica de recta tangente de cálculo 1, punto de paso y encontrar su derivada. Ahora, cuando yo hago la gráfica de esto en el espacio, fíjense que en el espacio esto es un plano. En el espacio esto es un plano. Plano que es proyectante sobre el plano ZX, porque ahí la variable y no aparece. Entonces, fíjense que si yo vengo al GeoGebra y escribo ese plano, z igual a, era 2 menos 2 por x menos 1. Le vamos a cambiar el color porque no se va a ver con el otro plano. Este plano, fíjense, que realmente es un plano que está conteniendo esa recta que habíamos marcado. Entonces, a la recta tangente la estamos dando como intersección de dos planos. Uno era el plano desde el principio que participaba, que era el y igual 2, y el otro es este plano que construimos. ¿Mm? Profe, una pregunta, Dime. que después lo pensé de otra manera. Yo lo, sin hacer cálculos de lo que vimos en cálculo, y lo hago como lo vi en álgebra, por ejemplo. Saco la recta con un vector normal y el punto de paso No tenés vector normal. Ah, pero, y o J. sea, la recta está en el espacio. Acordate, al estar en el Sí, espacio, no hay una única dirección normal a la recta. ah, Normal. ok, ok, entiendo. Por eso, a la recta en el espacio o la doy en forma paramétrica, donde yo conozco un vector dirección y conozco el punto de paso, o la doy en forma general, que era como intersección de dos planos. Así es la forma en la que se me ocurre darlo de una manera bastante más rápida. No Ok, ok. busco ya un vector dirección de la recta. Ahora, pregunto, es lo que yo le decía, yo voy a encontrar una forma de describir a la recta. La encontré a partir de una forma general, como intersección de dos planos. El ejercicio me pide las ecuaciones paramétricas. ¿Cómo hago para buscar las ecuaciones paramétricas? ¿Cómo era eso? Si yo lo tenía, la tenía la recta en forma general, digamos, como intersección de dos planos. Un vector paralelo y un punto de paso. Claro, ¿y cómo buscaba un vector paralelo? eh, con otro punto que pertenezca a la recta. Y decía el vector del punto de paso con ese otro punto. No me No acuerdo estaría bien. mal. No, no estaría mal lo que me estás diciendo. ¿Quién podría ser otro punto de paso? ¿Cómo lo encontrarías? Un punto de paso ya sabemos que es este, el 1, 2, 2. Y para buscar otro, ¿qué harías? No está mal, Gregor. Tengo esta recta. Te digo, chicos, necesito otro punto de paso. ¿Cómo lo hago? No, ¿Cómo era eso? no, porque necesita la ecuación de la recta. Pero, Bueno, vos tenés, por ejemplo, todos los puntos van a tener coordenada i 2, ¿no? sí, Entonces fijás la x con otro valor y de ahí despejás z. pero eso teniendo la ecuación de la recta ya. Claro, esto, porque la recta la tengo. Ah, listo, está. Porque yo la recta la tengo, nada más que no está expresada en la forma en la que el ejercicio me lo pedía.
El Está, ejercicio está me lo bien. piden en ecuaciones paramétricas. Entonces, una opción, siguiendo tu idea, no está mal, sería buscar otro punto de paso. Yo sé que el punto de paso 1, 2, 2, ya sé que pertenece a la recta. Listo, ese lo tengo de dato. Busco otro, busco otro. Entonces yo ya sé que todos van a tener coordenada en I2. Fantástico. El punto va a ser, lo llamo Q, un punto de coordenadas. 2. Y acá fijo a la X con un valor en particular. No le voy a dar el valor 1 porque vuelvo a tener el mismo punto de antes. Pero no sé, se me ocurre 2. ¿Qué pasa si X vale 2? Si X vale 2, tengo que despejar acá Z. Pongo 2 acá, 2 menos 1, me quedaría 1. 1 por menos 2 menos 2 más 2, 0. ¿Está? Entonces, una vez que encontré otro, digo, P, Q es un vector paralelo a la recta. Y ahí sí Perfecto. puedo construir las ecuaciones paramétricas. Entonces Entiendo. acá, como no tengo mucho espacio, hacer ecuaciones paramétricas. Es una buena opción. Sí, pero bueno, tuviste que hacerlo igual para el tema de sacar la intersección entre planos. Digamos, las Sí. cuentas hicieron. Ok. Bueno, y ahora pregunto, porque también, digamos, esto es una buena opción. Otra opción para encontrar el vector paralelo a la recta sin buscar otro punto de paso. ¿Cuál también podría haber sido una opción? Desde álgebra y geometría, digo. Hacer el producto vectorial entre los vectores normales de cada uno de los planos. ¿Se acuerdan de esa estrategia? Yo buscaba el vector normal de este plano, el vector normal de este otro plano, producto vectorial, y encontraba una dirección que era paralela a la recta. Esa es otra opción. ¿Alguna pregunta de este ejercicio? Otra forma que también se me ocurre que podría haber salido la recta. Si ustedes recuerdan en el desarrollo de todo lo que fue la sección de plano tangente, está bien que en esta parte, que estamos en la sección 14.3, yo no sabía lo que era el plano tangente a la gráfica de una función. La verdad no lo sabía. Lo supe después. Pero ahora, sabiendo eso, sé que, pensando en que yo estoy trabajando con este despeje de z para pensar que tengo una superficie, que puede ser vista como la gráfica de una función, porque la elipsoide completa no es la gráfica de ninguna función. El despeje positivo de z surgió porque el puntito en donde me piden pararme está justo sobre los valores de z positivo. Entonces despejo z y tengo una función. Otra opción para encontrar esta recta podría haber sido pensarla como intersección de el plano i igual 2, ese plano tiene que estar sí o sí, y el plano tangente a esa gráfica en ese punto. Porque así era como había surgido el plano tangente a la gráfica de una función. Era un plano que contenía simultáneamente a las rectas tangentes que las llamábamos T1, T2 en el punto en el cual yo me estaba parando. Pero bueno, eso es con conocimientos que ven a posterior. El ejercicio está hecho sin conocer la ecuación del plano tangente. Pero bueno, en un Profe, parcial uno lo puede explicar. profe, Decime, Julio. sería sacar el plano tangente a la elipsoide en ese punto. Claro, pero no a la elipsoide completa, acordate. Sería calcularla a la elipsoide en el casquetito superior. Tuve que hacer este despeje de z. Sí, sí. ¿Vamos? Claro, entonces vos haces el plano tangente en el punto en cuestión, que es el 1, 2, 2, y lo intersectas con el plano igual 2. Y voy a tener la misma recta. Que también era aceptable. Pero bueno, no lo quería hacer acá porque en la sección no habíamos trabajado eso. ¿Alguna pregunta más sobre este ejercicio? Bueno, paso al siguiente para terminar. No sé si lo vamos a hacer completo, pero sí mostrar un poquito cuál es la idea. En el ejercicio 101
se pide trabajar con esta función que está definida en todo R2. Bastante antipática la definición de la función en cuanto a este cociente. Y nos dice, grafique f mediante una computadora. Bueno, no la vamos a graficar ahora, a graficarla. Bien. Agarro el GeoGebra y lo grafico. Acá, en la captura que le hice, si ven ahí hay unos simbolitos, unos segmentitos verticales que indicaban en esos apartados usar calculadora o usar graficadora. Bueno, yo voy a ir a lo que es básicamente la parte de cuentas. Dice, encuentre la derivada parcial de f con respecto a x en cualquier par x y que no sea el origen, y lo mismo con la derivada parcial de f con respecto a y, en cualquier par que no sea el origen. Cuando me piden eso, ¿qué voy a hacer para calcular las derivadas parciales? Supongamos que quiero hacer esa, la derivada parcial de f con respecto a x. En un xy que no es el 0, 0. ¿Qué hago para calcular la derivada parcial con respecto a x? Derivo con las leyes que conozco. Tengo que derivar un cociente, entonces cociente, y derivo todo con respecto a x. La derivada del numerador con respecto a x. 3x cuadrado y menos y cubo. Todo eso por el denominador sin derivar. Menos el numerador sin derivar. X cubo y menos xy al cubo. Por la derivada del denominador, que va a ser 2 con respecto a x, ¿no? Todo es con respecto a x. Por 2x y el x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Es eso? A ver si puedo Sí. seleccionar. Creo que quedó. Bueno, bueno, listo. Tendría ese, bueno, y algo similar con la otra derivada parcial. Me voy a focalizar en esta sola, ¿no? Después quedaría la derivada parcial con respecto a y las cuentitas. Esta graficadora, vamos a suponer que lo hicimos completo. Vamos al C. En el C me están pidiendo calcular la derivada parcial con respecto a x en el origen. Claro, esta expresión que acabo de encontrar, en el origen no la puedo calcular. Se me anula el denominador. Entonces, cuando pasa eso, a la derivada parcial la voy a tener que hacer aplicando la definición. No me queda otra. Entonces yo ya sé que la derivada parcial con respecto a x en 0, 0 es el límite cuando h tiende a 0 de f en 0 más h, 0 menos f en 0, 0 sobre h. Entonces, digo esto es límite cuando h tiende a 0 de f en 0, 0, ya sé lo que vale. F en 0, 0 vale 0. Y esto dice f evaluado en h, 0. O sea que donde aparezca la x pongo h, donde aparece la y pongo 0. Entonces me aparece, esta es la ley, ¿no? Me queda h cubo por 0 menos h por 0 al cubo sobre h al cuadrado más 0 al cuadrado. Es un poco la historia repetida de los ejercicios que hasta ahora hemos tenido. Arriba tengo 0, 0 sobre h cuadrado es 0 sobre h. Pero esto también es 0. El límite cuando h tiende a 0 de 0, 0. O sea, la derivada parcial con respecto a x en el origen vale 0. Después, la otra derivada parcial con respecto a y también va a valer 0. Eso también la dejamos como ejercicio. Pero dice, voy al apartado D. Este fue entonces el apartado B, incompleto porque queda calcular esta derivada parcial. El apartado C
también está un poco incompleto porque lo único que se hizo fue esto. En el anterior hice esto. Quedaría calcular la otra derivada parcial. Voy a prestar atención al apartado D. En el apartado D nos dice, demuestre que la derivada de segundo orden, ¿no? Con respecto a x y luego con respecto a y, en el 0, 0 me da -1. Y después tengo que hacer esta otra segunda derivada parcial, que sería la cruzada en el 0, 0. Y en este caso me da 1. ¿No? Y bueno, yo lo que voy a tratar de hacer es, en principio, hacer esta cuenta para que después ustedes puedan hacer la otra. Vamos al apartado D. ¿Qué significa hacer esto? Y se supone que yo estoy derivando parcialmente con respecto a y a la función derivada parcial de f con respecto a x. ¿En dónde? En el 0, 0. Por supuesto, en el origen voy a tener que hacer otra vez límite del cociente incremental. Pero tengo que tener cuidado con cómo empiezo. Esto es el límite cuando h tiende a 0 de cociente incremental, pero usando a la función derivada parcial con respecto a x. Entonces, ojo con eso. Si me permite cambiar el color. Ojo con eso porque esto es esta función a la que quiero derivar. Entonces, la derivada parcial con respecto a x en el par 0, 0 más h, menos la derivada parcial con respecto a x en 0, 0 sobre h. ¿Estamos? Es esa función a la que quiero derivar y encima parcialmente con respecto a y. O sea que el más h está en lo que sería la segunda componente. Resulta que esto es el límite cuando h tiende a 0 de la derivada parcial de f con respecto a x en el origen, recién probamos que vale 0. Lo que tengo que ver es cómo queda la derivada parcial de f con respecto a x en el par 0h. Entonces tengo acá la ley que acabo de encontrar de la derivada parcial con respecto a x en un par que no sea el 0, 0. Esa es la ley que tengo que utilizar. Entonces acá voy a hacer un gran sobre h. Y acá arriba dijimos, esto ya probamos que vale 0. Vamos a calcular la derivada parcial de f con respecto a x en el par 0h. Tengo que venir a esta expresión que tengo acá arriba. Donde aparezca la x la reemplazo por 0. Donde aparezca la y la reemplazo por h. Vamos a ir reemplazando de a poquito y ya anulando los términos que valen 0, ¿no? Esta parte, 3x cuadrado por y. Ya la x vale 0, o sea que esa parte se va a anular. Menos y al cubo, o sea que ahí va a aparecer menos h al cubo. Por x cuadrado más y cuadrado. Bueno, como x vale 0, 0 al cuadrado 0, y después h al cuadrado. Esto menos todo este término queda multiplicado por 2x, pero como x vale 0, todo eso va a valer 0. Sobre, y vengo acá abajo, en el x reemplazo por 0, en la y reemplazo por h. Me va a quedar directamente h cuadrado al cuadrado, o sea, h a la cuarta. ¿Me siguieron hasta ahí? Voy a ir completando la expresión que tenía de antes en el par 0h. En definitiva, a ver, esta, no me va a dejar. En definitiva, ¿qué quedó? Límite cuando h tiende a 0 de, fíjense, acá tengo una fracción, que es menos h a la quinta sobre h cuadrado, perdón, menos h a la quinta sobre h a la cuarta. ¿Qué quedó ahí? Si simplifico, Menos h. menos h sobre este h que está acá.
Cuando simplifico, me queda el límite cuando h tiende a 0 de la expresión menos 1, el resultado de eso es menos 1. O sea, acabo de ver que realmente se cumple eso que me decía, que esa derivada de segundo orden con respecto a x y luego con respecto a y en el origen vale menos 1. ¿Qué es lo que les va a quedar a ustedes como ejercicio? Siguiendo la misma idea, realizar esta otra derivada parcial. Pero para poder hacer la otra, primero tengo que haber encontrado quién era la versión de la derivada parcial de f con respecto a y para después plantear este límite del cociente incremental. Bueno, conclusión, hacen esa segunda derivada parcial en ese orden cruzado y el resultado es 1. Entonces el apartado D me dice, el resultado del inciso anterior contradice el teorema de Clairaut. Y ahí aparecía ese simbolito donde dice, mediante gráficas de las leyes que encontramos de las derivadas de segundo orden cruzadas, dice, ilustre su respuesta. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar con esas segunda derivadas parciales? ¿Qué les parece que va a pasar? En el origen, ¿no? No van a ser continuas. Claro, porque de haber sido continuas, está claro que me dice que deberían haberme dado iguales los resultados. Pero bueno, eso es una inspección que se pide hacer a partir de utilizar el GeoGebra y de hacer las gráficas, ¿no? Yo ahí no me quiero meter porque sí, es mucho tiempo de cargar la ley, pero en principio ya sé, al menos en cuentas, que es la parte más difícil, que es la que uno tiene que exponer en el papel, cómo se hacen estas cosas. Entonces, bueno, evidentemente uno lo que va a hacer es explorar a la gráfica de las funciones de segundo orden y ver que en el origen no van a resultar continuas. Así que no contradice nada. No contradice el teorema de Clairaut. El teorema de Clairaut es totalmente válido. Lo que sucede acá es que no son continuas. ¿Mm? Bien. Me voy a ir a la sección 14.4 con, creo que son 3 ejercicios que seleccioné. La sección 14.4 no es una sección extensa, básicamente es la sección en la que se trabaja la presentación de plano tangente, de linealización, y es bastante sencilla, digamos. Entonces seleccioné 3. El primer ejercicio de una lista dice, explique por qué la función es diferenciable en el punto dado y dice, luego determine la linealización de la función en ese punto. Entonces digo, bueno, a ver, esta función es una función definida como 1 más x por el logaritmo natural de x por y menos 5. Ahí, por supuesto, no es una función que esté definida en todo par ordenado, porque obviamente el x por y tiene que ser un alguien cuyo producto no me dé, tiene que ser, digo, más grande que 5 para que esta resta sea positiva. Entonces el logaritmo lo puedo aplicar. Pero yo ya sé que hay pares en los cuales no voy a poder evaluar esta función. Pero no me dice que encuentre dominio ni nada. Dice, en este punto, en el 2.3, me dice que explique por qué es diferenciable esta función. Y que después de la función de linealización, que acuérdense, tiene que ver justamente con esa expresión que viene del plano tangente, ¿no? Esta función, supongamos, digo, a ver, ¿cuánto vale esta función en el 2.3? Solo para tener una idea. Y es 1 más x por, no, x por, no, ¿qué x? 1 más 2 por el logaritmo natural de 2 por 3, 6 menos 5. Logaritmo natural de 1 es 0. 0. sí. Entonces esto queda 1. Está bien, la función está recontra bien definida en el punto. ¿Cómo garantizo que es diferenciable la función en ese punto? ¿Cuál podría ser una estrategia? Las derivadas parciales tienen que ser continuas. Claro. En el punto, sí, bueno, calculo las derivadas parciales. La derivada parcial con respecto a x, bueno, este 1. Acá para derivar parcialmente voy a hacer la regla del producto, porque acá aparece x por.
Entonces quedará la derivada de x es 1 por el logaritmo de x por y menos 5 más x por, y ahora tengo que derivar logaritmo de todo eso. ¿Cómo queda la derivada? Vamos, vamos. 1 sobre x menos y, x por y menos 5 por y. Por y. Bien, eso es lo que queda. O sea, bueno. Le voy a escribir con el x por ahí arriba. Lo dejo ahí para no ocupar tanto espacio. Ahora tengo que hacer la otra derivada parcial. Otra vez la derivada parcial, pero con respecto a y. Ahí del 1 queda 0. Y en este producto ahora la x es una constante. Por, ¿y cómo quedaría derivar parcialmente con respecto a y? 1 sobre x por y menos 5 por la derivada de todo lo adentro con respecto a y, que me queda por x. O sea, puedo juntar este x por este x con un x cuadrado, ¿no? Bueno, esas funciones, por supuesto, es suma de expresión, en este caso, la derivada parcial de f con respecto a y. Es suma de funciones continuas en su dominio. Y yo lo aclaro en su dominio. Acá, una composición de funciones continuas en su dominio. Lo mismo en la derivada parcial de f con respecto a y. Es una expresión que es una expresión racional, es una división entre polinomios en el mundo de dos variables que va a ser continua en su dominio. Entonces, estas dos son continuas en su dominio por ser suma y composición de funciones continuas. Y aclaro eso, ¿no? La parte importante en su dominio, no en R2, estaría recontra mintiendo. Y entonces, como el punto 2, 3 pertenece al dominio de la derivada parcial de f con respecto a x y al dominio de la derivada parcial con respecto a y, las dos, fíjense que no hay ningún problema de evaluar esa función en el 2, 3, como son continuas, entonces eso garantiza que la función sea diferenciable. Entonces, f es diferenciable en el par 2, 3. Esta sería una buena manera de poder garantizar la diferenciabilidad. Una vez hecha la justificación de la diferenciabilidad, lo que sí tengo que hacer es determinar la función de linealización. Y bueno, la función de linealización, si se acuerdan, era lo que en la ecuación del plano tangente z igual a, todo ese igual a es lo que genera la ley de la función de linealización. Sería f, en este caso en el par 2, 3, más la derivada parcial con respecto a x en el par 2, 3 por x menos 2, más la derivada parcial de f con respecto a y en el par 2, 3 por y menos 3. Bueno, ahora sería una cuestión de completar. Esto ya sabía que me había dado 1, fue lo primero que calculé. Y ahora tengo las dos derivadas parciales, las calculo en el punto y tengo la función de linealización. ¿Estamos? Digamos, lo terminan ustedes en cuanto a la cuentita final para dar una presentación más elegante, pero eso es lo que tenía que terminar haciendo. ¿Mm? ¿Alguna pregunta de ese? Ahí digo, seguir. En el ejercicio 20 dice, calcule la aproximación lineal de la función 1 menos x por y por el coseno de pi por x en el 1, 1, y después dice, utilícela para aproximar la función en este par, y dice, bueno, grafique f y su plano tangente. Bueno, grafique f con GeoGebra, porque graficar esa expresión 1 menos x por y por el coseno de pi por y. No. Eso sí o sí, con GeoGebra, con alguna graficadora, ¿no?
Pero bueno, el ejercicio de nuevo no tiene nada de complicado. ¿Qué tengo que hacer? Para buscar la función de linealización de la que me está hablando, en el punto 1, 1, aplico la misma fórmula de recién. Voy a calcular f en el 1, 1 más la derivada parcial de f con respecto a x en el 1, 1 por x menos 1 más la derivada parcial de f con respecto a y en el 1, 1 por y menos 1. Fíjense que la función con la que se está trabajando, 1 menos x por y por el coseno de pi por y, las derivadas parciales van a ser expresiones que van a ser suma, resta y multiplicación de todas funciones continuas en R2. Entonces la función va a ser diferenciable sobre todo R2. En particular va a ser diferenciable en el 1, 1. Es lo mismo que habíamos hecho antes. Las mismas justificaciones. Derivada parcial de f con respecto a y, la derivada parcial con respecto a x con respecto a y. Estas son continuas en todo R2. Las tengo que calcular, pero bueno, la forma en la que están expresadas. Y después, por ser continuas en R2, f es diferenciable en R2. Por lo tanto, el plano tangente, no el plano tangente, la función de linealización construida a partir de esta forma, sé que va a ser una buena aproximación a los valores de la función en pares que estén cercanos al 1, 1. Y este par, el 1, 0, 2 y el 0, 97, es un par cercano. Por lo tanto, lo esperable es que cuando yo evalúe f en este puntito, sea un valor que lo pueda aproximar por la expresión de la linealización en ese punto. Bueno, ¿y esto cómo lo calculé? Se supone que yo ya antes calculé la función de linealización, reemplazo la x por 1,02, reemplazo la y por 0,97 y lo que me dé la cuentita es el valor aproximado. ¿Se entiende cómo es? Sí, sí. Ustedes me paran, porque en estos que yo puedo ir rápido, no hacerlos completos, pero comentarles la idea, voy a ir rápido. Si hay alguien que necesita alguna explicación, me va parando. Pero es una cuentita bastante simple. Y todos los ejercicios son muy así, muy sencillos, hasta que se llega a este, que puede no serlo tanto. De la 14.4 digo, ¿eh? Dice, suponga que necesitamos conocer una ecuación del plano tangente a la superficie S, no sabemos quién es la superficie S, en el punto 213. No tenemos una ecuación para S, pero sí lo que sabemos es que estas curvas que están parametrizadas, R de t y R sub u, se encuentran ambas en S. Encuentra una ecuación del plano tangente en el puntito P. Entonces, a modo de dibujo, digamos, yo lo que tengo es típica superficie, ese casquetito que yo me hago siempre. Esta es S. No tengo ni idea cómo se genera. Ni idea. Ahora voy a hacer otro dibujito de esto. Para no hacer siempre lo mismo. Como hacen algunos libros. Tiki, 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 tiki. Este está lindo también. Superficie S. Me paro en esa superficie. Y el puntito es este. El de coordenadas 1, 2, 3. Y dice que estas dos curvas están sobre la superficie. Ahora, lo que me interesaría saber es si estas dos curvas pasan por el punto que me interesa. Porque si no pasan por el punto que me interesa, es como que no sé qué voy a hacer. Lo que quiere el ejercicio es que encontremos el plano tangente a esa superficie, en ese puntito. Eso es lo que quiere el ejercicio. A ver, ¿cómo sé si el punto está en esta curva?
Ustedes saben que sí. Dale, componente decime. con Lara. el valor. Ahí te escuché re bajito, Lara. Ahí se escucha. Sí, mejor. Igualás cada componente con el valor de P. Y si te da lo mismo el T, digamos, Sí. A ver, la pregunta es, P, a esta la voy a llamar C sub 1 y a esta la llamo C sub 2, ¿no? P, ¿pertenece a C sub 1? Esa es la pregunta que me hago. Bueno, como decís vos, si el punto está en esta curva es porque debe haber algún parámetro T que cuando yo lo reemplazo en las 3 coordenadas, me tiene que dar las coordenadas del punto. Entonces digo, si P pertenece a C sub 1, es lo mismo que preguntarme, ¿existe T tal que, pregunta, 2 más 3T, que es la primera componente de la curva, sea igual a 2, que la segunda componente, 1 menos T cuadrado, sea igual a 1, y que la tercera componente, 3 menos 4T más T cuadrado, sea igual a 3? ¿Hay algún T que verifique este sistema? Y bueno, me parece que es fácil darse cuenta quién es el valor de T sin hacer demasiadas cuentas. ¿Quién sería? 0. 0, ahí está. Sí, para T igual 0, eso vale. Si no me doy cuenta rápido, bueno, despejaré de la ecuación que me parezca más simple y después reemplazaré. Bueno, la misma, me pregunto, P, ¿pertenece a la otra curva? De nuevo, ¿existirá un valor del parámetro, que acá el parámetro se llama U, tal que 1 más U cuadrado sea igual a 2, que 2U al cubo menos 1 sea igual a 1 y que 2U más 1 sea igual a 3? Digo, ¿hay alguien? A ver si hay alguno rápido. ¿Quién decís? Sí, 1, ¿no? Sí. U igual a 1. Si U vale 1, acá me queda 3, acá me queda 2 menos 1, 1, y acá va 2. Digamos, uno lo puede mirar así, o si no, de la ecuación que haya sido lineal, en el caso de que aparezca una expresión lineal, despejo la variable y lo reemplazo en las otras dos. Listo. Resulta que el punto está en las dos curvas. Entonces, yo me voy a permitir hacer esto. Vamos a hacer C1 con verde. Entonces, C1 hace, qué sé yo, algo así. Está en la superficie y pasa por el puntito. Y después tengo a la otra, que es C2, que a lo mejor viene acá. Oh, qué feo que lo hice. Hace así. Esa es C2. Bueno, las dos curvas pasan por el mismo punto, las dos curvas están en la superficie. ¿Cómo encuentro este plano tangente a la superficie? Donde, para encontrar un plano, ¿qué necesito? Punto de paso y ¿qué más? Un vector normal. ¿Y cómo lo encuentro? Podés buscar las dos rectas tangentes a las curvas en ese punto y con el vector dirección le haces producto vectorial y te va a dar un vector normal al plano porque las rectas van a estar contenidas. Muy bien, esa es la idea. La idea es que este plano tangente contiene a todas esas direcciones que son tangentes a cada una de las curvas que estando en S pasan por el puntito P. O sea que la dirección tangente de la curva verde tiene que ser paralela al plano. La dirección tangente a la otra curva también es paralela al plano. Por lo tanto, el vector normal del plano debería poder encontrarse haciendo el producto vectorial entre esas dos direcciones que son tangentes a cada una de esas curvas. Bueno, entonces yo digo, ¿quién es una dirección que sea tangente
a la curva verde, a C1. ¿Cómo encuentro un vectorcito que me dé una dirección tangente a esa curva? Unidad 3. ¿Cómo lo encuentro? La derivada. Exactamente. A ver. R' sub 1 en el t igual 0, porque es en t igual 0 el valor del parámetro donde estoy parada en el punto. R1', R1' en 0 es un vector que es vector tangente a C1 en el puntito P. O sea que este que está acá sería este. Oh, vector tangente acá. Este sería. Después tengo al otro vector. Este quiero encontrar. Este de acá. ¿Que quién va a ser? Y va a ser R2', pero en el parámetro que se usó para pararme en el punto P con esta otra curva, R1, perdón, R sub 2' en 1. Este es vector tangente a la curva C2 en el mismo punto P. Entonces, el vector normal que vamos a buscar va a ser el que surja a ser el producto vectorial. ¿Cómo le ponen ustedes? Bueno, así lo ponemos nosotros, con producto con la cruz, R2' en 1. Entonces, este sería vector normal al plano y P punto de paso del plano. Después, una vez que tengo eso, por supuesto, armo el plano. ¿Está bien la receta? Por supuesto que no lo terminé completo, pero la idea es esa, poder buscar esos dos vectores, hacer el producto vectorial y ahí encontré el vector normal que necesitaba, porque el punto de paso era el dato inicial del ejercicio. ¿Alguien tiene algún problema con armar el plano o la ecuación del plano? Bien, esperaba que no. Pero si no se acuerdan que se escribía AX más BY más CZ más D igual 0, el A, el B, el C eran las componentes del vector normal y el D uno lo encontraba pidiendo la condición de que el punto, en este caso de coordenadas 2, 1, 3, sea un punto de paso. Algo de álgebra que era bastante sencillo. Bueno, esas son las tres propuestas que tenía de la sección 14.4. Me voy a la 14.5, donde en la 14.5 lo que se desarrolla es regla de la cadena, caso 1, caso 2, ¿no? Entonces, bueno, estos ejercicios que están seleccionados son bastante básicos en el sentido de que hay un ejercicio para utilizar caso 1 de regla de la cadena, otro para usar caso 2 de regla de la cadena y la cosa después irá como complicándose un poquito. Vamos acá. Dice, aplique la regla de la cadena para encontrar la derivada de z con respecto a t o la derivada de w con respecto a t. Lo dice porque en esta seguidilla de ejercicios desde el 1 hasta el 6, a veces se habla de la función z y a veces se habla de la función w. Bueno, en este que seleccioné, se habla de la función z, ¿no? Entonces lo que yo tengo acá es z de xy igual a esta expresión, x cuadrado más y cuadrado más x por y. Y después tengo acá x de t, seno de t, y tengo y de t, e a la t. Cuando me dice en el steward que derive z con respecto a t, en realidad, no sé si está tan bien porque usa la misma letra, ¿yo qué es lo que haría? Escribiría z de x de t
y de t, esa composición, a esa composición la bautizaría con un nuevo nombre y lo que me está pidiendo calcular es W' de t. Eso es lo que tengo que interpretar. Y para hacerlo, lo que vamos a hacer es usar caso 1 de regla de la cadena. Como siempre, si quieren, si les parece que vale la pena, el dibujito del diagrama de árbol, en este caso, X e Y son las variables de las cuales depende F. Bueno, F es Z, ¿no? Se le puso Z acá. Así se la llamó la función. Y esta depende de T, esta depende de T. Esta gran composición es lo que yo estoy llamando W de T. Bueno, uno hace eso porque se supone que ayuda a recordar la fórmula. ¿Cómo quedaría W' de T? Usando caso 1 de regla de la cadena. Escríbanmelo completo. Z derivada parcial en X, evaluada en XY, Evaluada en, ojo, X en de T XY, en X de T, Y de T, por, por X prima de T, sí señor. Y después, más Z de la derivada de Z parcial de Y en X de T, Y de T, por la por, derivada parcial, por la derivada de Y respecto a T. ahí va, Y' de T. Bien. Cuando puedo poner Y' o X' lo pongo y si no tendré que poner derivadas parciales. Me doy cuenta que necesito las dos derivadas parciales de la función z y necesito X' e Y', ¿no? Entonces, bueno, es algo que voy a necesitar. Así que a ver si puedo a esto sacármelo de encima. Total, ya hicimos el diagramita. Saco, esto lo saco. Chau. Chau. Bien. Necesitaba el espacio porque quiero. ¿Quién es la derivada parcial de z con respecto a x? 2x más y. 2x más y. La derivada parcial de z con respecto a y. 2y 2 más y y. más x. 2y más x. X prima. X prima. Coseno de t. Coseno de t. Y después y prima. Y a la t. Bien. Una vez que tengo todo esto, vengo acá y digo, esto es W' de t. ¿Se acuerdan que tiene que aparecer solo la variable t? Es la derivada parcial de z con respecto a x, cuya ley la tengo acá, pero evaluada en x de t y de t. ¿Qué escribo? 2 por seno de T 2 seno de t más E a la T. más e a la t. ¿Y qué pasa ahora con eso? Todo eso por coseno de T. Bien, y me gustó eso. Todo eso por lo que hace que yo tenga que poner el paréntesis, coseno de t. Más, derivada parcial de z con respecto a y. Esta ley, pero ahora evaluada en x de t y de t. O sea que me queda 2 por e a la t más seno de t por y' es e a la t. Yo ya ahí me quedo, listo, terminé, me voy a otro ejercicio. Si después tengo ganas, tengo tiempo y quiero ver si hay alguna manera más compactada de escribir esto, fantástico. Pero ahí cuando yo ya llegué, lo terminé. ¿Mm? ¿Alguna pregunta de ese ejercicio? No, de ese no. Vamos con el otro. En el otro dice, mediante regla de la cadena, tengo que calcular derivadas parciales ahora de una función donde la cuestión es z
así la llama la función, depende de x y de y, y a la vez la x y la y dependen de s y de t. De s y de t. Entonces, toda esta gran composición es la que yo llamaría W de st, y de esa W, porque al steward les gusta seguir usando la misma letra para llamar a la función, de esa W de t es que me están pidiendo la derivada parcial de W respecto a S y la derivada parcial de W con respecto a T. Esas dos derivadas. Bueno, esto es en ST. Entonces, no me olvido, escribo acá, W de ST es Z en X de ST y de ST. Entonces, si yo quiero la derivada parcial de W con respecto a S, ¿cuál sería? Voy a borrar esta que me quedó acá. Ay, Pepe. ¿Cuál sería la expresión que yo tengo que seguir? Tengo que llegar a estas hojitas, a la DS. ¿Cómo era todo el desarrollo? Sería Derivada la parcial de Z con de respecto a Z respecto a X. X, de X en X, S y en X, S de T, y de y de IST Por, por la derivada de X respecto de S en S y en T, más Z, derivada parcial respecto a Y en X S de T e Y S de T por la derivada parcial de Y respecto de S en S de T. bien. Bueno, vamos a hacer esta sola. La otra derivada parcial les quedará como ejercicio, ¿no? De lo que sí me doy cuenta es que para poder completar todo esto voy a necesitar las derivadas parciales de Z y la derivada con respecto a S, tanto de la X como de la Y. A ver, lo escribo acá. Derivada parcial de Z con respecto a X. ¿Cómo queda? La derivada del arcoseno. 1 sobre la raíz de 1 menos X cuadrado. O sea que, ¿qué pongo acá? X menos Y al cuadrado. Por la derivada de lo de adentro con respecto a X, que es 1. 1. Listo, quedó ahí. Ahora la otra derivada parcial, la ZI. ¿Cómo va a quedar? Lo mismo. Pero con negativo. ¿Está bien lo que dice Leonora? Porque cuando derive lo de adentro con respecto a I, me va a quedar un menos 1. Entonces me queda menos 1 sobre la raíz de 1 menos X menos Y al cuadrado. Ahí va. Y ahora necesito la derivada parcial de X con respecto a S, que es, pongo acá, 2 veces. 2S. Y la derivada parcial de Y respecto a S, que eso da 2T. pero con el menos, ¿no? Con el Menos menos 2T. que tengo ahí adelante. Bueno, ahí tengo todo lo que necesito. Y entonces ahora vengo acá. Con todo eso, digo, la derivada parcial de W respecto a S es la derivada parcial de Z respecto a X, pero, evaluado en X de ST y de ST. Así que con paciencia escribo 1 sobre la raíz de 1 menos paréntesis, y en vez de poner X menos Y, tengo que poner lo que está acá. S cuadrado más T cuadrado, que sería el X, y le tengo que restar lo que es Y. O sea que me va a quedar menos 1 más 2ST.
Y todo eso al cuadrado. Por la derivada de x con respecto a s, que es 2s. Lo voy a escribir directamente acá. 2s. Más la fórmula. Derivada de z con respecto a y, evaluada en todo lo de adentro, que me va a quedar un menos 1 sobre lo mismo que tenía antes. 1 menos, acá, s cuadrado más t cuadrado menos 1 más 2st. Esto es un más, ¿no? Más 2st, todo esto al cuadrado, por la derivada parcial de y con respecto a s, que es menos 2t. O sea que el menos 2t con el menos 1 que había acá se transforma en un más 2t. Ese más de ahí lo podría sacar, pero bueno, lo dejo. Sí, sí, o sea, puedo, por ejemplo, darme cuenta que 1 sobre la raíz de todo esto es una expresión común en los dos sumandos. Puedo sacarlo factor común, digamos, podría hacer algo a nivel algebraico, ¿no? Describir esto un poquito más reducido. Probablemente la solución del libro, aunque bueno, este es el número 8, este es impar, es par, digo, no va a estar, pero si uno buscara las soluciones de los libros, a lo mejor la expresión que queda es más compacta, pero porque llevó en el medio un trabajo algebraico. Hoy con esto me conformo, ¿no? Y esta fue una derivada parcial de esta W. Me faltaría la otra. Lo que tienen estos ejercicios es que son en algún punto minuciosos, largos, pero es siempre lo mismo. Es muy repetitivo. Siempre lo mismo. ¿Alguna pregunta de este ejercicio? Bueno, vamos acá. Estos ejercicios de los cuadros. Dice, acá es donde empezamos como a no conocer todas las funciones. Hay datos. Datos. Dice, suponga que f es una función derivable en x, y, o sea, es diferenciable. Y que la g de v es una función que surge por hacer una composición. La f, una función que depende de la x y de la y donde la x y la y a la vez están dependiendo de u y de b. O sea, el árbol sería así. La f me dice que depende de x y de y. A la vez, la x y la y están dependiendo de u y de b. Esta de u y de b. Esta gran composición es la que acá se está llamando g de v. Entonces entiendo que x de v es la expresión que dice ahí en la primera componente, e a la u más seno de b, y que y de v sería lo que está en la segunda componente, e a la u más coseno de b. Entonces, en el ejercicio me piden que calcule la derivada parcial de esa g, que es el resultado de la composición, con respecto a u en 0, 0. En 0, 0. Entonces puedo, me va a quedar medio chiquitín, pero darme cuenta que para calcular esta derivada parcial, primero en un v cualquiera, tengo que seguir la misma cuenta de antes, cambiando los nombres de las letras. Yo ya lo sé hacer, ¿no? Entonces vengo acá y digo, antes de conocer eso, yo necesito saber quién es la derivada parcial con respecto a u de esta g en un v cualquiera. Y entonces es la derivada parcial de la f respecto a x en x de v y de v por la derivada parcial de x respecto a u en v más la derivada parcial de f respecto a y en x de v y de v
por la derivada parcial de I respecto a U en V. Copié rápido, con las nuevas letras, lo que nosotros ya sabemos. Cuando ahora me piden esto, calcular esta derivada parcial en el 0, 0, digo, tendría que, con esta expresión, escribirlo como corresponde. Voy a sacarme este símbolo de pregunta. Ahora sí lo voy a hacer ahí arriba. Vamos a hacer ahí con un rojito. Vamos. Esto será. Derivada parcial con respecto a x, evaluada en... Esto me lleva a poder escribir así. En x de 0, 0 y de 0, 0. Por la derivada parcial de x con respecto a u en 0, 0. Más derivada parcial de f con respecto a y en x de 0, 0 y de 0, 0 por la derivada parcial de y con respecto a u en 0, 0. Entonces digo, bueno, ¿quién es x en el 0, 0? Vengo acá. X en el 0, 0 es e a la 0 más seno de 0. O sea, 1. ¿Y quién es y en el 0, 0? Y en el 0, 0 es e a la 0 más coseno de 0. 2. Entonces ahora digo, mira vos, la derivada parcial de g con respecto a u en el 0, 0 es derivada parcial de f con respecto a x en el par 1, 2 por la derivada parcial de x respecto a u en el 0, 0 más la derivada parcial de f respecto a y en el par 1, 2 por la derivada parcial de y con respecto a u en el 0, 0. Se dan cuenta que acá los pares no son los mismos en todas las funciones en juego. Tengo que fijarme a dónde tengo que mirar. La derivada parcial de f con respecto a x en el 1, 2 y vengo al el cuadrito que me dieron, la derivada parcial de f con respecto a x en el 1, 2 es 2. Y en algún momento necesito la derivada parcial de f con respecto a y en el par 1, 2. ¿Y cuánto vale? 5. Esos son los números que sí voy a necesitar. O sea, este es 2. Este es 5. Y estas derivadas parciales todavía no las calculé. Es lo que tengo que hacer ahora, ¿no? Me falta eso que lo tengo que hacer en algún otro lado. ¿Quién es la derivada parcial de x respecto a u? Bueno, la derivada parcial de x respecto a u e a la u. ¿Qué más necesito? La derivada parcial de y respecto a u. ¿Quién es? Vengo acá. Y la derivada parcial de y respecto a u es, otra vez, e a la u. Y eso lo tengo que reemplazar, esto que está acá, lo tengo que reemplazar en 0, 0. La derivada parcial de x con respecto a u en 0, 0, vengo acá. Bueno, la b no aparece, esto es 1. La derivada parcial de y con respecto a u en el 0 a 0, reemplazo, me da 1 de nuevo, y ahí tengo la cuenta. Esto es 2 más 5, 7. ¿Estamos? Esto eran, yo me acuerdo que les decía en clase, no siempre yo voy a tener a todas las funciones en juego conocidas. Y me van a dar datos a propósitos que a mí en algún punto me distraigan. Porque el típico error, ¿cuál es? Evaluar las derivadas parciales de la f en el 0, 0. Como que continúan, como que todo da lo mismo. Y encima la información la tienen, a propósito. La derivada parcial de la f con respecto a x y con respecto a y en el 0, 0 están. Pero no va a ser información que yo necesite. ¿Está bien? Eso
fue con la derivada parcial de g con respecto a u en el 0, 0. Bueno, ahora hay que hacer lo mismo con respecto a b. Pero en esta última frase, en este último renglón, para calcular la derivada parcial de g con respecto a b en el 0, 0, ¿qué es lo que va a cambiar? Porque algo va a cambiar, pero otra cosa no va a cambiar. Las derivadas parciales de f van a quedar igual. Bien. Entonces, ¿qué es lo que cambia? La derivada parcial de x va a ser respecto de p y la derivada parcial de y va a ser respecto de b. Exacto. Tal cual. Eso que vos decís es lo correcto. Así que lo que está en celeste va a quedar igual y lo que va a cambiar es lo que está en verde, porque a la x y a la y las voy a derivar parcialmente ya no con respecto a u, sino con respecto a b. Así es. Bueno, ¿alguna pregunta? Sigo. Vengo para acá. Acá ya empieza a lo mejor algún problemita. Dice, la temperatura en un punto xy está dada por una función, t de xy, medida en grados Celsius. Un insecto se arrastra de tal modo que su posición, después de t segundos, está dada por su posición en xy, depende de un parámetro, el x es raíz de 1 más t, el y es 2 más 1/3 de t, donde la x y la y están medidos en metros. La función temperatura se supone que lo que conocemos es que su derivada parcial con respecto a x en el par 2, 3 es 4, en el par, la derivada parcial con respecto a y en el mismo par da 3. Dice, ¿qué tan rápido se eleva la temperatura del insecto en su trayectoria después de 3 segundos? Buah. ¿Qué color tengo? Negro. Bueno. La idea es, hay una cierta función temperatura definida, no dice algún tipo de condición para los pares XY, si tienen que ser, pero bueno, el X y el Y están medidos en metros, dice, ¿no? En centímetros. O sea que si el X y el Y están medidos en centímetros, puedo como suponer que el X y el Y son positivos. Pero no más que eso, no sé más nada de la función temperatura. Lo que sí sé es que hay un insecto, un chiquitín, que se va moviendo a lo largo, dice, de una, bueno, no dice nada, es una trayectoria donde instante a instante estos puntitos en los cuales está posicionado son puntitos donde la coordenada x depende de t y donde la coordenada y también depende de t. Resulta que en un momento este bichito, este insecto, se encuentra en un puntito que surge de considerar el instante de t igual a 3 segundos. Si t es igual a 3 segundos, ese puntito, ¿en qué coordenada está? 2, 3. ¿Qué hiciste? En X reemplacé T por 3 y en Y también. Bien. Entonces, cuando yo reemplazo la t en estas expresiones, me queda que t hace que el x valga 2. Por reemplazar acá me queda la raíz de 4, 2. Y después acá me quedaría 3. Reemplazo la t. Bien. Bien. Entonces, lo que interpreto es esto. La función temperatura tendrá un dominio amplio del cual en realidad no quiero evaluarla en todo su dominio, sino que quiero ver la temperatura sobre el caminito seguido por el insecto. O sea, quiero restringir, mirar esa función temperatura a los pares que están dispuestos sobre esa curva que va siguiendo el insecto. O sea que lo que me pide es esto, que a la T no la mire en cualquier par, sino que la mire en los pares x de t y de t, que son los que dan la trayectoria del insecto, ¿no? X igual a x de t y
igual a I de t. Esto es una cierta curva que es la trayectoria del insecto. ¿Y qué me pide entonces que calcule? Porque dice, ¿qué tan rápido se eleva la temperatura del insecto en su trayectoria después de 3 segundos? Esto lo voy a bautizar como W de t. W de t sería la temperatura en la trayectoria del insecto. Una función en una variable, en definitiva. Si me pide averiguar qué tan rápido se eleva esta temperatura después de 3 segundos, ¿qué me está pidiendo que calcule? ¿Qué tan rápido? La rapidez, La derivada de velocidad. W en T en 3 sería. Exacto. Me está pidiendo que haga W', pero no en un T cualquiera, en T igual a 3. Esto es lo que me están pidiendo, ¿no? Una Esto es lo que pregunta, tengo profe. que calcular. Sí, Si lo que te pide es la rapidez del módulo de la velocidad, ¿por qué derivás W y no derivás X e Y? lo que pasa es que en realidad estamos hablando de una función que está restringida a mirarla, sí en puntos, pero que surgieron por un parámetro. Entonces esa W depende de solo T, una T chiquitita. Hay una sola variable en juego ahí. Claro, pero vos estarías derivando también la temperatura. Ah, sí, obvio. Sí, sí, porque en realidad esta W chiquitita tiene sentido porque hay una función temperatura de dos variables que la restrinjo a mirarla en pares que están sobre una curva. Así es como tiene sentido esa función W. O sea que la T mayúscula está involucrada en el cálculo de la derivada, eso seguro. Pero bueno, trato de pensar en eso. Sé que si yo tengo una función y la derivo, esa derivada puede ser pensada como una rapidez de cambio. Ok. Entonces digo, bueno, eso es lo que me está preguntando. Me está preguntando cuánto vale W' en 3. Pero para poder calcular esto, primero necesito calcular W' de t. Y otra vez, me obliga a hacer regla de la cadena, caso 1. Es la derivada parcial de t con respecto a x en todo lo de adentro por x' de t, más la derivada parcial de t respecto a y en x de t y de t, por y' de t. Resulta que la derivada parcial de t con respecto a x, así genérica, no la conozco porque no conozco la ley de la t. Entonces digo, bueno, pero a ver, a mí me están pidiendo calcular W' en 3. O sea que esto sería la derivada parcial de t con respecto a x en el par x de 3 y de 3 por x' en 3 más la derivada parcial de t respecto a y en el par x de 3 y de 3 por y' de 3. Ahora, x en 3, dijimos que era ¿quién? Vengo acá. 2. X en 3 era 2. Y en 3 era 3. O sea que esto es 2. Esto es 3 también. Y justo el dato que yo tengo es que esas derivadas parciales, particularmente en el par 2, 3, las conozco. O sea que esto completo hasta acá es 4 y esto completo hasta acá es 3.
Lo que me falta es calcular x' en 3 y, bueno, el y' en 3. ¿Quién es x'? Un cuarto. Pero primero tendría que saber quién es x' general y después reemplazarlo, ¿no? ¿Cómo quedaría Sí. x'? 1 sobre 2 raíz de 1 más t por 1. Perfecto. ¿Y quién sería el y'? Tercio. Ahí está. Ahora sí. Con esta información, digo, ¿cómo queda? Con esta información, ¿cómo queda? X' de 3, reemplazo la t por 3, queda la raíz de 4, 2, 2 por 2, 4, un cuarto. E y' de 3, eso quedó fijo ahí, un tercio. Así que bueno, las cuentitas no quedaron difíciles. W' de 3 es 4 por un cuarto, 1, más 3 por un 3, 1, por un tercio, 2. O sea que, ¿qué tan rápido se eleva la temperatura del insecto? Bueno, 2 grados centígrados es, digamos, la rapidez con la que se eleva la temperatura del insecto a los 3 segundos. Y ahí se terminó. Me obligó a hacer regla de la cadena. Sigo. Son 2 ejercicios más. Vamos con este. Este es clásico, clásico, porque además se puede pedir en algún verdadero o falso, alguna cosita. Dice, en este caso dice demuestre, ¿no? Que la derivada parcial de z con respecto a x más la derivada parcial de z con respecto a y da 0. Hay veces que es verdadero o falso y dice, si z es eso, entonces pasa esto. Uno tiene que hacer la cuenta. Bueno, ¿qué pasa acá? La f es una función, la f chiquitita, es una función que depende de cuántas variables. Ahí hay una composición. Es f evaluada en x menos y. Pero si yo hablo de la f, esa f, ¿de cuántas variables depende? ¿Hay comas en el medio? No, No. ¿De cuántas variables depende? de 2. De una. No hay comas en el medio. Entonces la f depende de una variable que la llamaría t. Y la t es la que está variando, perdón, la que está dependiendo de otras dos. La t es una t de xy. Fíjense que cada vez que tenía funciones de más de una variable, por ejemplo la t es una función que veo que depende de dos variables porque está evaluada en un par. Entonces aparece x, y. Esta x, la x es una función de una variable. Bueno, acá pasa lo mismo. La f, si yo digo la f solita, la f no está evaluada en un par, está evaluada en un número que después termina siendo x menos y. Entonces la f depende de una sola variable y esa variable es la que a través de una composición queda dependiendo de 2. Esa t que depende de x y tiene esta ley, x menos y. Esta sería la situación. Entonces, si quisiera armar un diagrama de árbol raro acá, sería la f que depende solo de t, donde ella además depende de x y de y. Esta sería la situación de lo que ahí se lo está llamando z. Y obviamente depende siempre de las hojitas, o sea, depende de x y de y. Por eso tiene sentido que me hablen de las derivadas parciales de la z. Entonces, si yo quiero calcular la derivada parcial de z con respecto a x, se supone que el diagrama de árbol a mí me debería ayudar, ¿no? Es, acá, tengo que llegar a la variable x, a esta. Y la derivada de f respecto a t. Pero ¿tiene sentido hablar de la derivada de f respecto a t? No, porque no hay más variables en juego como para decir con respecto a qué variable.
Entonces, en definitiva, lo que estoy haciendo es f'. Y esto es f', y como es una composición evaluado en todo lo de adentro, por la derivada de lo de adentro respecto a x. Y la derivada de lo de adentro respecto a x es 1. Estoy siguiendo el mismo diagrama de árbol. Después, tengo que hacer la otra. Tengo que hacer la derivada parcial de z respecto a y. En esta composición tengo que llegar a esta hojita. Vengo desde arriba. f', evaluada en todo lo de adentro, por la derivada de t respecto a y. O sea, la derivada de todo lo de adentro con respecto a y, que es menos 1. Cuando veo eso, digo, bueno, ahora tengo que hacer la cuenta, ¿no? Ahora de acá, voy a cambiar de color. De acá queda derivada parcial de z con respecto a x más la derivada parcial con respecto a y. ¿Quién me quedó? Y f' en x menos y por 1 más la derivada de z con respecto a y, o sea que me quedó menos la derivada de f en x menos y. Eso es 0. Se verificó. Porque a veces pasa que si f' no está evaluada en lo mismo, ¿qué se va a anular? Si una f' en x menos y, la otra f' en y cubo, no se anula. Sí se anula porque realmente es el mismo término. ¿Estamos? Este es un ejercicio que, bueno, tengo que mirar cómo hacer el diagrama de árbol. Y es un diagrama de árbol distinto a lo que veníamos haciendo antes. La f, la última, la f, depende de una sola variable. Insisto, miren si hay comas. Es la mejor forma de ubicarme. O cuántas comas hay. ¿Preguntas sobre este ejercicio? Y vamos a hacer el otro que es medio parecido. Y se demuestre que cualquier función de la forma z igual a f en a más at más g en x menos at es una solución de la ecuación de ondas. Derivo parcialmente 2 veces a esa función con respecto a t, la derivo parcialmente a z con respecto a x 2 veces y se verifica esta expresión. Acá. Ahí creo que lo dice. Sugerencia, llamar u a x más a t y llamar v a x menos a por t. ¿Por qué? Esto, en definitiva, es una z que va a terminar dependiendo de la x y de la t. Eso no hay duda. Esto es así. Pero para la f y para la g yo me puedo armar dos diagramitas de árbol muy parecidos, pero usando un poco esta sugerencia. Llama u a más t y llama b a x más a t, a x menos a t. Esto es así. La f es una función que depende de u, como sugiere. Y la u depende de x y de t. Y después, en paralelo, dice, la g es una función que depende de b, donde a la vez cada una depende de x y de t. Entonces, cuando yo quiero calcular la primera derivada parcial de z con respecto a x, es derivar esta suma. Entonces derivo primero este término, más derivo el segundo. Cuando derivo el primer término, es súper parecido a lo que teníamos recién. La f es una función de una variable que se compone con algo que después depende de 2. Si quiero derivar parcialmente con respecto a x, a la primera parte diré esto es f' evaluada en todo lo de adentro por la derivada de lo de adentro con respecto a x. Y la derivada de lo de adentro con respecto a x es 1. Y ahora sigo, porque estoy derivando esta gran suma con respecto a x. Voy a derivar el otro término. Como la g también es una función que depende de una variable,
es G' evaluada en todo lo de adentro por la derivada de lo de adentro con respecto a X. 1. Otra vez. Y a esta, ahora la tengo que derivar otra vez con respecto a X. Porque dice que lo tengo que hacer 2 veces. Bueno. Otra vez, la f', si la f era una función de una variable, su derivada también. Entonces, derivar este término en esta suma es calcular su derivada, por lo tanto queda la derivada segunda, por la derivada de lo de adentro con respecto a x, 1 de nuevo. Más, y ahora sigo con este término. Tengo que derivarlo otra vez con respecto a x. Bueno, tengo que derivarlo 2 veces a g y evaluarlo en todo lo de adentro por la derivada de lo de adentro con respecto a x, 1. O sea, conclusión, esto es f' en x más a por t, prima prima, ¿no? Más g' en x menos a por t. Esa es, digamos, mi primera conclusión hasta el momento, esta parte. Ahora, ¿qué tengo que hacer? La otra derivada parcial, la tt. Entonces, vengo acá. Zt. Vuelvo a empezar. La z la tengo acá. Quiero derivar parcialmente con respecto a t y bueno, es f' evaluado en todo lo de adentro, en x más at, por la derivada de lo de adentro con respecto a t. ¿Y qué me daría en ese caso? Derivada de lo de adentro con respecto a t. Ah. Y ahora sigo, más g' evaluada en todo lo de adentro por la derivada de lo de adentro con respecto a t. Menos A. Ahí es menos a. Listo. Primer paso terminado. Ahora quiero, con respecto a t otra vez, lo anterior. Entonces acá viene derivada segunda de x más a por t por la derivada de lo de adentro con respecto a t, que es a de nuevo, pero con el a que tiene acá afuera, porque es una constante, me queda a cuadrado. Más, acá, derivada segunda de g evaluada en todo lo de adentro por la derivada de lo de adentro con respecto a t, que es menos a. Con el menos a de afuera queda un a cuadrado. O sea, que esta segunda derivada parcial, pero con respecto a t, fíjense que a cuadrado es algo que puedo pensar sacar factor común. Me queda a cuadrado por derivada segunda de f en x más at más la derivada segunda de g en x menos at. Esta es como digamos, mi otra conclusión. Ahí. Pero, juntando todo, porque ahora junto las dos cosas, fíjense que la derivada parcial de z de segundo orden con respecto a t es a cuadrado por, y esto que ha quedado acá, es lo mismo que tengo acá. Listo. Se demostró lo que quería. Era eso lo que quería, ¿no? Demostrar esta parte. ¿Alguna pregunta de este? No. Bueno. Muy bien. Recording stopped. Hasta acá llegó mi propuesta. Eran todos estos, ya lo voy a guardar. Así después se los comparto. La propuesta era, bueno, hacer ese popurrí, algo de la 14.3,
Lo de la 14.4 es bastante simple, este era el único que salía un poco de lo normal. 14.5, los primeros ejercicios de regla de la cadena para practicar. En donde empiezo a darme cuenta que ya no tengo toda la información. Y bueno, y esto es un popurrí de las cosas que les pueden pedir en algún examen. Les dije que iba a ser así un poquito rápido, era la idea. Así que era para darles un empujoncito en lo que van a tener que hacer. Yo ahora subo esto, ya les comparto la grabación. Y bueno, el viernes que viene la idea es que hagan en clase toda la parte de derivada direccional, que es lo que quedó. ¿Preguntas? Bueno. Bueno, gracias por la asistencia. No quería que pasaran de 2 horas y no llegamos a 2 horas, así que estoy contenta. Bueno, nos vemos entonces. Vayan el viernes a clases Nos vemos. y nosotros nos vemos virtual el lunes que viene. Nos vemos. Nos Muchísimas vemos. Hasta gracias. luego.